probar de conectarme por otra vía, ¿vale? Y la sesión que os traigo hoy es esta, que os voy a... decidme si veis bien la pantalla compartida. Es esta de aquí, es conociendo los procesos grupales para mejorar reuniones y la gestión de equipos, ¿vale? Esta parte tiene que ver más con todo lo que, ¿no? Los demás temas del ciclo tienen más que ver pues con temas como muy aplicados, ¿no? A más el mundo económico, y esto tiene más que ver como con el mundo social, el mundo de, ¿no? Lo relacional, que al final también es lo que sostiene todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver son varios temas, porque he tenido que elegir algunos. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que son estos: el de proceso grupal, el de estructura grupal. Os voy a hablar muy poquito de los 3 niveles de realidad, pero os los voy a nombrar. Vamos a ver el tema de los roles y luego esto es un poco como genérico para luego terminar aterrizándolo en un tema de reuniones eficaces, ¿no? Los primeros puntos nos van a hablar un poco de todo lo que tiene que ver esto con gestión más de equipos, ¿no? Y lo relacional, y para entender cosas y explicarnos cosas y luego ver cómo aplicamos esto a reuniones eficaces. ¿Veis mi cursor? ¿Veis aquí unos cuadraditos aquí abajo de colores? Esto es para que vayáis viendo el color, irá marcado luego aquí abajo, para que veáis como en cada transparencia en qué nivel de la presentación vamos, ¿vale? Por eso es así colorín coloretes, como lo he sabido hacer para dar un poco de orden, ¿vale? Entonces, ¿qué es un proceso grupal? Pues es esto que ocurre cuando nos juntamos las personas y empiezan a ocurrir cosas. O sea, nos juntamos para una reunión de trabajo o para una asamblea o para una reunión familiar, ¿no? Y entonces, pues esto, ocurren cosas al interaccionar esas personas que se juntan en ese momento en un momento dado, ¿no? Los grupos están siempre en proceso y no hay ningún proceso que no se dé dentro de una estructura. Y esto ya iremos viendo. Deciros que la presentación os la pasaré, ¿vale? Como todas las que os hemos pasado antes, para que lo sepáis. Ah, no, es aquí, esto. Entonces, ¿qué es la estructura grupal? La estructura grupal también se conoce como, bueno, son las regularidades o patrones observables de un grupo que sirven de referencia permanente e inconsciente para la percepción de las cosas, para su análisis y evaluación. A mí lo que me gusta de la estructura grupal, o sea, la estructura grupal es esto, ¿no? Nos juntamos, y cuando es un grupo que nos juntamos habitualmente, por ejemplo, un grupo de trabajo o un grupo de activismo, ¿no? Que ya llevamos un tiempo juntándonos, o un grupo familiar, empiezan a ocurrir, o sea, tenemos determinadas patrones y regularidades. Y esto lo sabemos porque cuando cambiamos de grupo y hacemos lo que hacemos en nuestro grupo y el otro grupo nos mira raro, sabemos que, algo nos hemos equivocado. O sea, este grupo tiene otra estructura grupal, también se llama cultura grupal, ¿no? Entonces he hecho algo que en este grupo no es lo habitual, pero en mi grupo sí lo es. Y todo esto muchas veces sirven de referencia permanente, a no ser que se nombren y se cambien, e inconsciente. Es decir, a veces aprendemos estas estructuras no a veces porque alguien nos las nombre, que a veces en grupos de trabajo sí funcionamos así, sino porque siempre se ha funcionado así, ¿no? Y entonces es una referencia que está ahí. Y esto además nos influye en la manera en que percibimos las cosas. Es decir, tal y como funcionamos con nuestras estructuras grupales, luego vamos al mundo a hacer un análisis y una evaluación de lo que está ocurriendo. Y esto es importante tener conciencia de esto, porque cada grupo tiene su estructura grupal. Y a veces surgen conflictos y tenemos problemas en los grupos porque no está clara esta estructura grupal. O no todo el mundo está de acuerdo, o no la hemos pautado, no la hemos consensuado. ¿Veis un poco esto? Vale. Yo soy dada a hablar rápido y son temas un poco abstractos. Entonces, yo os voy a pedir que en cualquier momento me paréis. Yo, como os veo muy poquito en la pantalla, podéis hacerme una señal o podéis abrir el micro y decir, Vero, esto no lo he entendido, esto exactamente a qué te refieres, ¿vale? Me podéis parar en cualquier momento. O también podéis usar el chat. El chat está Salva de apoyo hoy conmigo, entonces si hacéis preguntas en el chat, luego iré parando y recojo las preguntas del chat y les voy dando contestación, ¿vale? Porque a veces es difícil parar a la persona, entonces vais haciendo ahí como preguntas o reflexiones y luego yo lo recojo, ¿sí? Vale, entonces teniendo en cuenta que el proceso es todo lo que ocurre en la interacción
Y la estructura es esta estructura que tiene todo grupo, que es bastante permanente y bastante inconsciente. Lo siguiente que quería contaros es que hay dos tipos de estructuras grupales. Que esto es las formales, ¿vale? Que son las más visibles, que es esto, por ejemplo, los acuerdos, donde nos reunimos, ¿no? Los cargos que ocupan las personas, todo esto. Estos dos tipos de estructuras suceden a la vez, ¿vale? Y lo que llamamos en procesos las estructuras emergentes o invisibles, ¿vale? Que esto tiene que ver con la atmósfera, los valores, las creencias, el estatus, el rango, ¿vale? Todo esto que ocurre a la vez que se está dando la estructura formal. Entonces, por ejemplo, si estamos en una reunión, la parte formal y visible es somos 30 personas en una sala, estamos todos sentados en círculo y tenemos un orden del día, ¿vale? Esta es la parte formal, visible, en la que estaríamos todos bastante de acuerdo, porque eso es bastante observable. Y luego está la emergente o invisible, que tiene que ver más con lo que experienciamos, con lo que vivimos, que es, pues yo estoy más incómoda hoy que yo que sé en esta reunión, pues hablan siempre las mismas personas y no sé por qué, pues cuando habla alguien, otra persona sé que no va a hablar. Todo esto tiene que ver con la estructura que pertenece al grupo y que es invisible. Y luego además la llamamos emergente porque tiene mucho que ver con, depende de quién se junte ese día, depende del proceso grupal que se dé en ese momento, emerge una estructura u otra. Suceden algunas cosas u otras. Es decir, el proceso siempre está vivo y al darse la interacción de las personas y su contexto, esto ocurre una cosa u otra. A aprender a observar esto o saber que esto existe nos ayuda como a intervenir o a entender y no sentir como que está todo fuera de nuestro control, ¿no? Vale. Entonces, bueno, dentro de la teoría de la facilitación de grupos y el trabajo de procesos, hay varios modelos de efectividad grupal, ¿no? Que se entiende como esto, para que un grupo sea como efectivo en su funcionamiento y en su vida grupal. A mí uno de los que más me gusta es este modelo, que se llama el modelo del triángulo, ya veis por qué. Y entonces habla de que el grupo tiene que mantener un equilibrio entre estos tres ejes, ¿vale? Que son los resultados, las personas y los procesos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si somos un grupo muy enfocado a los resultados, a las tareas, a alcanzar el objetivo, ¿no? Muy enfocados a lo que hemos venido a hacer y nos olvidamos de las personas y los procesos, pues pasan cosas como que las personas se queman y abandonan, empieza a haber muchos conflictos y no se sabe por qué, se llegan a acuerdos pero no se cumplen, entonces se entran en reuniones en bucle, entonces solo estamos en los resultados pero no llegamos a ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando son grupos, por ejemplo, pues más de, por ejemplo, un grupo de autoayuda, estoy pensando ahora, ¿no? Que está muy enfocado en las personas, en satisfacer sus necesidades, sus intereses, y entonces a lo mejor pues no atiende tanto a los resultados y a los procesos, ¿vale? Cuando hablamos de procesos, que esta es la parte que entiendo que puede ser más abstracta o más nueva, hablamos de significados e intereses, un poco lo que os he nombrado antes, ¿no? Como tener en cuenta que los grupos tenemos unas fases, las personas y los grupos pasamos por unos procesos y esto hay que atenderlo a la vez que se atiende a los resultados y a las personas. Porque si no, esto también llega un momento en que si no se atiende, dificulta que el grupo avance o dificulta que la gente se pueda cuidar. Cuando yo hablo de cuidados en este aspecto, en este área concreta de este triángulo, no hablo tanto de cuidar a las personas como entendemos de, por ejemplo, cuando cuidamos a los niños o a las personas mayores o cuidamos una relación, sino que las personas estamos en los grupos por dos razones. Una, por un tema de que somos seres sociales e interdependientes, ¿no? Entonces necesitamos pertenecer a grupos y ahí elegimos diferentes grupos, algunos nos vienen dados y otros los elegimos, pero también necesitamos realizarnos como seres sociales y como personas, y esto lo necesitamos hacer en grupo, ¿vale? Y entonces sí que hay unas necesidades, unos intereses que necesitamos como cubrir en el grupo. Y uno es, si yo, por ejemplo, me siento fuera del grupo, me es muy difícil llegar a resultados porque necesito sentirme a gusto y pertenecer, ¿vale? Pero también necesito juntarme con otra gente para lograr este objetivo común, este sueño común para el cual el grupo se ha juntado, ¿no? Si es un grupo de trabajo,
pues sacar adelante la tarea. Entonces, este equilibrio entre estas tres cosas es importante como conocerlo, porque si no a veces nos pasa esto, que estamos muy enfocados a los resultados pero no llegamos a ellos. Estamos muy enfocados, ¿no? Es mantener un equilibrio entre estas tres, no dejar ninguna pata olvidada, digamos. ¿Sí? Sigo, ¿vale? Me decís si no, o escribís en el chat. Luego hay otro gran concepto que a mí me encanta. Luego veremos cómo juntamos todos estos conceptos, cuando lo llevemos a la práctica, que ahora estoy dando así como un poco ideas sueltas, pero le llamamos los 3 niveles de la realidad, que veréis que también tiene que ver con lo que hemos hablado un poco hasta, bueno, lo que he hablado un poco hasta ahora. Es la realidad consensuada, la segunda realidad, o la realidad o el nivel esencia que llamamos. Entonces, la realidad consensuada es esta parte que tiene que ver con lo que vemos todos, ¿no? Lo que os decía antes de, pues estamos en una sala, somos 20 personas, hay poca luz, o sea, estas cosas que percibimos todos y que nos podríamos poner de acuerdo rápido. Pero a la vez que en el grupo se está dando esta realidad, se están dando las otras dos. La segunda realidad tiene más que ver esto con lo que percibimos, con cómo me estoy sintiendo, qué estoy percibiendo, cómo es la atmósfera, cómo es el clima grupal, ¿vale? Y el nivel esencia en el que no voy a entrar porque es bastante complejo, pero sí que os lo quería nombrar, es cuando se llama la experiencia, le llamamos la experiencia no dual, que tiene que ver como cuando no estamos posicionados en un polo o en otro, ¿no? Cuando hay un conflicto suele pasar que hay dos posiciones encontradas, ¿no? Que están como opuestas. Cuando se va a la segunda realidad, en la realidad consensuada es muy fácil estar en esta polarización, ¿no? En tú opinas esto y yo opino lo otro y parece que no vamos a llegar a un acuerdo. La segunda realidad es esta cosa de empiezo a notar un poco más que la otra persona tiene una dificultad o esto para ella es muy importante o empieza a conectar más con la otra persona, digamos, ¿no? ¿Veis esto? Y el nivel esencia sería como llego al fondo, ¿vale? Y ahí es donde me encuentro con la otra persona. ¿Mm? Esto lo nombro aquí porque luego lo veremos cuando hable del siguiente punto, el azulito, que son los roles. Ahora veremos más esto. Pero sí que quedaros con esto y no sé si habéis oído hablar de la teoría U de Otto Schammer, que mucha gente ahora la está oyendo hablar en procesos, bueno, para trabajos de efectividad grupal y otras maneras como de funcionar y también para gestión de conflictos. Se hace un poco esto, se va de la realidad consensuada a la... ¿Veis mi cursor que va a hacer un dibujo? No sé si lo veis bien. Bueno, va de la realidad consensuada a la segunda realidad, a la esencia, o sea, bajas con el grupo hasta la esencia y luego vuelves a subir de la esencia a la segunda realidad, a la realidad consensuada. Y haces una U. Pero donde llegas a la realidad consensuada es a otro sitio diferente al donde estabas. Porque has pasado, como que has vivido este proceso, o sea, se acompaña al grupo a que pase este proceso, que lo está viviendo, pero de una manera muy inconsciente. Y además cuando las personas sentimos esto en los grupos, pensamos que solo me pasa a mí. Tengo un mal día, o me llevo mal con no sé quién, o uy, la cosa ha estado rara, pero creemos que es nuestro solo. Y no es solo nuestro. Lo que nos pasa en interacción con el grupo tiene que ver con nosotras y con el grupo. Somos un sistema cuando entramos a relacionarnos con un grupo. Entonces, todo esto funciona a la vez en los grupos y es importante como, ya os digo, hoy en la sesión de hoy es como un poco para contar conceptos, ¿no? Y empezar a ver cosas. No quiero, porque yo hablaría de esto días seguidos. ¿No es? ¿Vale? Y entonces esto tiene que ver con otro concepto que son los roles. ¿Qué son los roles? Este es un gran tema. Y es las personas ocupamos diferentes roles. Porque, por ejemplo, yo, ¿no? Pues yo en mi familia soy la hija mayor, en mi trabajo soy la que lleva el área de formación, por ejemplo, en mi grupo de activismo soy la que lleva, depende del grupo, estoy en un sitio. Y entonces, yo, por ejemplo, en un grupo de activismo puedo ser líder y en otro grupo puedo ser seguidora. ¿Veis esto? Y en otro grupo puedo ser la oponente. O sea que depende, el rol no la persona es más que los roles que ocupa y está bien saber que los roles los podemos coger y dejar, digamos, porque esto nos permite no encasillarnos.
y saber que yo, Vero, ¿vale? Soy más que el rol que ocupo en el contexto que se me da. El rol lo ocupo en interacciones. Estoy yo en mi familia, pues yo soy madre, entonces tengo el rol de madre, pero en otro grupo donde yo no estoy con mis hijos, tengo otro rol. Y esto me lo marca el grupo, el contexto con el que interacciono. ¿Sí? Y luego, otra cosa muy importante que quiero destacar de los roles es que todos los roles son necesarios en el grupo. Es decir, cuando hay una persona en el... O sea, cuando hay personas que ocupan los roles, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? En el rol que dificulta, que siempre se opone, que cuesta, que siempre lleva la contraria, que parece que nunca colabora, ¿vale? Tendemos a pensar en la persona. Esta persona me molesta, me perturba, ojalá no venga hoy, pero tenemos que entender que no es la persona, es el rol que ocupa. Y lo que ocurre en los grupos es que a veces no se da voz a este rol, se termina echando a esta persona, o esta persona se termina yendo por desgaste, y otra persona ocupará ese rol. Porque los roles son necesarios en el grupo y vienen a decirnos algo. Y si no sabemos escuchar lo que ese rol necesita decir, a veces no lo dice como lo podemos escuchar. Pero si vamos un poco al segundo nivel que hablábamos antes y podemos ver que hay ahí detrás, o sea, que esta persona se queja, se queja, se queja, pero podemos llegar a indagar sobre por qué se queja, a lo mejor esa persona está preocupada por el grupo, porque cree que así nos vamos a dar un tortón. Y entonces ella está intentando salvar este grupo y es su manera. Lo que pasa es que a veces los estilos comunicativos son muy diferentes, cómo esa persona se comunica a mí me cuesta, pero si entendemos que no es la persona, sino que es el rol y que ese rol tiene una función en este grupo que es necesario, ¿veis esto? Primero nos permite separar rol de persona y nos permite también ser mucho más flexibles a la hora de ocupar diferentes roles nosotras mismas. Hay una dinámica, una herramienta de trabajo que se utiliza mucho para esto, que os la cuento porque creo que os puede sonar, que se llama los 6 sombreros de pensar. Esto lo que es un juego, ¿no? Donde, por ejemplo, se junta al grupo a decidir tienen que trabajar sobre un tema. Y entonces, pues, les sientas a trabajar sobre ese tema. Pero hay 6 sombreros de colores. Y cada sombrero es un rol. Entonces el sombrero amarillo es el creativo, el sombrero verde es el positivo, el sombrero negro es el pesimista, el sombrero rojo es el crítico, ¿vale? Y así cada uno como los roles más habituales en los grupos, ¿vale? Entonces cuando tú te sientas a trabajar sobre la tarea, te tienes que poner un gorro y solo puedes pensar en función de ese gorro. Y al rato te cambias de gorro y te pones otro y solo puedes pensar en función de ese gorro. ¿Esto para qué nos sirve? Para ver esto, cómo si yo me siento y pongo conciencia los roles que ocupo, cada rol trae una información diferente sobre el problema que necesito solventar grupalmente. Y esto es muy valioso y es muy importante. Y si yo soy capaz, o sea, si yo siempre estoy en el sombrero verde, porque va mucho conmigo y me es fácil y soy positiva y a todo me sumo y digo que venga, pues a lo mejor no estoy viendo todos los peligros que está viendo el sombrero rojo. Pero cada persona ocupamos los roles que tienen más que ver con nosotras, ¿no? Con los que nos sentimos más identificadas o más cómodas o los que casi siempre hemos ocupado. Entonces esto es como una invitación a probar a ocupar diferentes roles, ¿vale? Porque todos los roles son necesarios y además cuando nos encontramos con estas personas que ocupan unos roles más diferentes a los nuestros, esto nos permite entender más que esto es necesario para el grupo y nos aleja un poco del enfrentamiento. ¿Sí? ¿Voy bien? ¿Me levantáis dedo para que os vean la pantalla? Así, guay, para ver si... Gracias. Vale, si no, gracias. Vale. Entonces, ahora, con esto que os acabo de contar de los roles, os voy a proponer un pequeño ejercicio así para cada persona. Y es, mirando esta tabla, que son los tipos de roles así como más genéricos, ¿vale? Hay muchos más, pero estos como los que más se dan. Quiero que penséis y escribáis qué 3 roles sois los que más soléis ocupar y qué 3 roles sois con los que menos os sentís identificadas o que menos ocupáis. ¿Vale? Y os doy un ratito. Si alguien tiene dudas con qué significa cada rol, tengo un documento que lo describe y os lo puedo decir si necesitáis, ¿vale? Me lo preguntáis o me lo decís por el chat.
Aprovecho para dar la bienvenida a una persona que ha llegado, que no la había visto. Lo que pasa es que no tiene el nombre puesto, pero bienvenida o bienvenido. Y si lo vais teniendo, escribís en el chat solo los 3 primeros con los que os sentís más identificadas. Vale. Vale. Y ahora podéis poner los 3 con los que os sentís menos identificadas. Vale. Esto nos sirve para... Jejeje, dice Salva. Primero, está fenomenal. Gracias, Rosa, por reconocer esta parte de, ¿no? De como la parte que ocupamos a veces, pero que nos cuesta, o que es esto que está mal vista en el grupo, ¿no? Pero está súper bien tener Eso conciencia. sí, me lo reconozco, llevo esto mucho. Pero esto está viene muy de bien. casa. Está muy bien, o sea, tener conciencia primero los roles que ocupamos con... De repente oigo voces de fondo, no sé si... Soy. Ah, gracias, Rosa. Tiene que ver con, uno, primero, tener conciencia de cuáles ocupo y cuáles siento que no ocupo, y hacerse la pregunta de por qué no los ocupo, ¿vale? Porque, por ejemplo, el impulsor, alguien lo puede ver como dominador. O sea, ¿veis esto?
que todo tiene su lado bueno y su lado malo. Quiero decir que si yo a veces soy mandona o tiendo a llevar el control, puede ser porque en el grupo hay una falta de liderazgo y entonces las personas que tienen más esa actitud se sienten llamadas a ocupar ese espacio porque sienten que la cosa si no, no avanza. ¿Vale? Entonces, tener conciencia de qué roles para mí son más conocidos y ocupo más habitualmente y cuáles menos, cuando yo me veo en grupo, porque una cosa es que, claro, eso va más conmigo, con mi manera de ser, lo que a mí me es más fácil o lo que mi sistema de valores me dice debes hacer esto o no lo otro, ¿no? Porque es esto, a veces no me gusta, pero lo ejerzo, ¿no? Entonces, lo que yo os quiero traer hoy es mucho como traer la conciencia sobre lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas de manera no consciente o porque creemos que es así, ¿no? Pero si vemos las cosas de una manera un poco más amplia, pensando en los grupos, todos los roles son necesarios. Entonces, si todos en los grupos fuéramos cuidadores, impulsores, coordinadores, cohesionadores, creadores, ¿vale? ¿Quién avisaría de cuidado, Peña, vamos hacia el desastre? Ahí están los obstaculizadores, que es el que no lo ve, el que tiene susto, el que le parece bien las cosas como están. Y esta voz a veces también hay que escucharla porque nos recuerda que hay cosas que sí están funcionando, que hay cosas que sí funcionan, ¿vale? El otro día, por ejemplo, en la otra sesión salía lo de el pasivo, ¿no? Que es como la gente que nunca dice nada, ¿no? Los silencios. Pues esto cada persona lo puede entender de una manera diferente. Yo puedo ser pasivo porque no tengo rango ni estatus en este grupo, entonces no me atrevo a decir nada. Puede tener que ver con a mí no me parece bien, pero como siempre me tachan de que soy el que me quejo, pues no voy a decir nada. Puede tener que ver con que soy una persona que me cuesta participar. O sea que tiene que ver con la persona, pero el rol también lo ocupamos al entrar en interacción. Y entonces solemos pertenecer a grupos similares, pero si entramos en grupos un poco diferentes a los habituales, nos vemos que nos es más fácil coger otros roles. Entonces, a veces yo como que os invitaría a que probéis en grupos que sean espacios seguros para vosotras, a probar a veces otros roles, porque a veces cuando yo ocupo otros roles es cuando puedo empezar a entenderlos, a entender a la gente que ocupa esos roles. No a la persona, sino al rol. Ese rol es necesario. Y si nosotros nunca los ocupamos, los ocuparán otras personas. ¿Sí? Y que todos los roles aportan algo. Son necesarios. Y entonces también es bueno como poder rotar en los roles, ¿no? Igual que rotamos en las reuniones quién toma acta para que la persona no se queme, ¿no? Sería bueno, por ejemplo, que el rol de cuidador pues rotara, porque si no la persona, lo que pasa es que si siempre hay una persona que cuida y entonces todo el mundo acude a esa persona y no a otras, lo que ocurre es que el rol se pega a la persona. Y entonces luego la persona cuando quiere dejar de cuidar ya no puede porque el rol se le ha pegado. Entonces es importante saber esto, que las personas somos más que los roles y que todos podemos cuidar. Habrá gente que se le da mejor o lo hace de una manera más natural y habrá gente que se tendrá que esforzar un poco más. Pero es bueno rotar todos los roles porque si no los roles nos chupan, se nos pegan y luego no nos los podemos quitar. Y entonces si yo siempre soy la positiva en un grupo y de repente un día una idea no me parece, no me atrevo a decir, oye, yo no lo veo, porque tengo el rol cascado de la positiva. ¿Veis esto? Entonces es bueno como poderse despegar de los roles, entender que son roles que no somos nosotras y que los podamos ocupar con mayor flexibilidad para aportar lo que el grupo necesite en ese momento. Porque no solo somos ese rol. Es un ejercicio súper difícil. Yo sé que aquí lo estoy contando como si esto fuera súper fácil, pero simplemente con que lo veáis, o sea, con que veáis esto, el poner conciencia ya cambia algo. O sea, ya llegaréis a los grupos de otra manera. Y esto, claro, es un tema de practicar, como todo. O sea, poco a poco, intentarlo esto primero en espacios pequeños, seguros, ver, ¿no? Yo la primera vez que lo hice, el grupo me miró como, ¿a ti qué te ha pasado? Y fue como, vale, no me he tomado nada, estoy haciendo un ejercicio. O se puede incluso nombrar, ¿no? Yo voy a decir algo que puede que sorprenda, pero necesito hoy, ¿no? Bueno, cada uno encontrará su manera de hacerlo, pero yo con que lo veáis, esto es como, y no irse a lo mejor al rol superopuesto para que no colapse nadie, pero sí, vale. Un poco estará como la idea del ejercicio, reflexionar sobre esto. Luego también, perdón, antes de pasar a la siguiente, también pensar que no solamente son los que ocupo yo habitualmente, sino los que el grupo acepta más habitualmente, o sea, los que en la estructura, en la cultura grupal están más habituados. Entonces
hay grupos, por ejemplo, que los cuidados quedan totalmente fuera. Entonces, si yo voy con un rol de cuidado, es como, ¿no? A veces la eficacia está como puesta a los cuidados. O sea, como también entender en los grupos en los que estoy qué roles son difíciles de ocupar. Porque esto también nos da pistas sobre qué nos pasa como grupo, qué estamos desatendiendo en cuanto a ese triángulo que veíamos antes. ¿Veis esto? Ay, perdón, que me he ido a donde no es. Ah, vale, entonces ahora sí. Con todo esto así que os he hecho un poco batiburrillo de, de temas varios a tener en cuenta, os quería hablar de... Vale, y entonces esto, por ejemplo, en una reunión, ¿qué hago yo para que la reunión sea más eficaz? Entendiendo eficaz un poco en ese triángulo que veíamos antes, ¿eh? Pues las preguntas que hay que hacerse antes, yo luego esto os lo pasaré, ¿eh? Ahora no os las tengo ahí, pero luego os las pasaré, que es ¿cuál es el propósito de esta reunión? O sea, ¿para qué voy a esta reunión o para qué convoco esta reunión? Esto es como importante. ¿Qué esperamos lograr al reunir a estas personas? O sea, cuando yo junto a estas personas, ¿qué va a ocurrir? Y todas las personas que estoy convocando o que van a asistir, ¿tienen algo que aportar? Si no es así, ¿por qué tienen que estar presentes? ¿Vale? Estas preguntas nos hacen como ponernos desde un nuevo sitio a la hora de, antes de llegar a la reunión. Porque hay gente que tiene que estar, por ejemplo, en un grupo de trabajo a veces o sea, en un trabajo a veces se convoca a todo el mundo a las reuniones y no todo el mundo tiene que ver con el orden del día. ¿Vale? Pero ¿por qué se convoca a todo el mundo? ¿Por qué estas personas tienen que estar? ¿Quién va a estar? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Esto un poco como para tenerlo antes. Y luego, una vez que estamos en la reunión, la pregunta sería, ¿qué podemos hacer? Y aquí hay otra serie de preguntas que también son como, nos pueden servir como para unas pautas, que tiene que ver con diseñar una agenda pensando en los intereses de las personas que van a participar, cómo usar su tiempo y su talento de manera productiva. Luego os voy a enseñar, luego os he hecho un ejemplo de agenda para que la veamos, ¿vale? Pero es como el diseño de la agenda antes de llegar a la reunión es muy importante. Evitar sobrecargar la agenda con estos discursos, informes y otras comunicaciones unilaterales, porque esto tiende a hacer que la gente se desenganche, ¿vale? Mantener el rumbo de la conversación, pues esto, no salirse de la tangente, repetir el mismo punto de una y otra vez, discutir solamente síntomas y no soluciones, o sea, intentar evitar esto. Para esto es importante que en las reuniones haya una persona que facilite, ahora también lo veremos, ¿no? Y entonces como que mantenga el foco en lo que hemos venido a hacer, en ese propósito que nos habíamos marcado, ¿vale? Porque sobre todo cuando hay temas calientes o lo que yo llamo habitualmente melones, cuando tocas un melón, lo que pasa es que son temas paraguas y entonces empiezan a colgar otros temas de ahí y empieza a tener todo que ver. Y ahí ya nos vamos. Y la gente al final no se decide nada, sale con mucha confusión, con mucho malestar, con mucha frustración. Entonces es importante como mantener el foco en lo que hemos venido a hacer. Y luego lo de discutir solamente síntomas y no soluciones, esto a mí me parece muy importante y a veces en algunos grupos es un cambio de paradigma fuerte, que es no vamos a entrar tanto a qué nos está pasando, sino qué vamos a hacer con esto que nos está pasando. ¿Sí? Y luego el último punto sería aclarar los siguientes pasos y asignar responsabilidades. Esto aumenta la participación y aumenta la posibilidad del seguimiento, de que la gente, al estar conectada a lo que está ocurriendo, haya un seguimiento de esto y participe. Entonces, un ejemplo concreto de esto es una... Vale, esto es una que uso yo en algunas reuniones, ¿vale? Os la he puesto como... ¡Uy, no han salido las rayitas! Perdón, que es un poco caótico para ver así. Bueno, imaginároslo como una tabla con rayitas, por si os ayuda así visualmente. ¿Veis aquí este enlace que hay abajo? Este, por ejemplo, es una página del Instituto de Facilitación y Cambio, el que es a nivel internacional, que tiene un apartado sobre diseño de reuniones, ¿no? Que es de donde sacar las preguntas y hay mucha más info, como para si estáis interesados en tema de reuniones eficaces, ¿vale? Este tiene como mucha info colgada de manera fácil. Entonces, por ejemplo, yo una agenda que uso, un tipo de agenda que uso para las reuniones, pues pongo la reunión, el nombre, ¿no? El grupo de trabajo, lo que sea, la fecha,
la hora, esto lo relleno, lo mando antes para que la gente lo trabaje antes del día de la reunión, ¿vale? Una semana antes, por ejemplo. Entonces, la hora de comienzo y la hora de fin, porque esto estamos muy acostumbrados a la hora de comienzo, pero solemos entrar a las reuniones sin saber cuándo va a acabar y esto genera mucho malestar. Las personas que asisten y las personas que no asisten, esto también es importante, quién convoca y luego aquí cuando pone quién toma nota del acta, aquí hay 3 roles que yo suelo rotar entre las personas, que es quién toma acta, quién está pendiente del tiempo y quién, si tiene que haber debate, quién va a tomar nota del orden de palabra y luego va a ir dando palabra. Si en el grupo la pauta o la norma es que hablamos por orden de palabra. Si en el grupo somos pocos o estamos acostumbrados a hablar toda la vez y funciona bien, bien, ¿no? Esto yo lo uso para cuando, pues una asamblea es, por ejemplo, muy grandes, entonces cuando se dice, vale, ¿quién quiere hablar sobre este tema? La gente levanta la mano y hay una persona que toma nota de las personas y luego les va dando la palabra por orden, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos quién toma el acta y estos otros 2 roles designados, quién se va a encargar de esto antes de empezar la reunión, a la gente lo que le pido es que ponga el punto del orden del día, una pequeña frase, resumen de lo que quiere tratar, el resumen o enlace a documentos, es decir, si esto ya se ha hablado antes o si hay un documento colaborativo en el que se está trabajando, que se pinche ahí, porque esto nos evita tenerlo que contar todo en la reunión, que entonces se alarga mucho, la gente ya viene con la información. Y si gente que ha faltado, por ejemplo, a la última reunión anteriores, se puede poner al día. Persona que trae el tema, ¿vale? Porque primero, la persona que facilita luego puede decir, menganito, te toca este punto. Y si antes de ir a la reunión hay gente que tiene dudas con este punto, sabe a quién tiene que preguntarle por ese punto. Tiempo que necesita, o sea, que la persona diga en la reunión cuánto tiempo va a necesitar para exponer ese punto, porque esto así a mí me permite, cuando están todos los puntos, sumar el tiempo y ver cuánto tiempo necesito. Y si salen 5 horas, decirle, gente, no podemos tocar todos los puntos del día porque nos habíamos puesto 2 horas. ¿Veis esto? Poder regular. Pues una vez las actas, cuando llegas a una reunión ves que hay 12 puntos y hay 2 horas. Dices, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a morir. Y esto también genera mucho malestar. Y luego otra cosa que les pido es que pongan que el tema que han traído, si es para informar, para debatir o para decidir. Porque a veces lo que ocurre es yo traigo un tema nuevo y hoy decidimos sobre este tema. Ya no, pero la gente necesitamos hablar y debatir y procesar y pensar cuál es mi opinión, escuchar otros puntos de vista para configurar el mío o para reajustar el mío, ¿vale? Y entonces si se intenta hacer todo esto en un día, una de dos, o tengo 2 horas solo para ese punto, o entonces va a salir mal. Y lo que suele pasar es que pasamos muy de puntillas por el tema, se llega a un acuerdo, pero luego o no se ha entendido bien o la gente tiene malestar. Hola, Layara, te veo a ti en la pantalla en vez de... Ah, vale, ya está, perdón. He debido yo hacer algo. Sorry. ¿Vale? Entonces esto, como que pensemos si el tema que hoy traigo es para informar, o sea, para contaros de qué va y ya nos lo pensamos. Si ya hemos contado de qué va, entonces hoy vamos a debatir sobre qué vamos a hacer con esto y decidir, a veces debatir y decidir pueden ir juntos y a veces no. Y aquí también depende de cómo el grupo esté acostumbrado a decidir. Si es por votación, si es por consenso, si es por consentimiento, ¿vale? Y entonces luego, una vez que se decide, se escribe aquí el acuerdo. Porque los acuerdos es muy importante tenerlos escritos porque sabemos cómo funciona lo del el sistema de comunicación entre lo que yo creo que digo, lo que yo he dicho, lo que el otro cree que ha escuchado, lo que ha entendido, Total, que al final, si somos 20 personas, cada uno ha entendido una cosa diferente. Entonces luego es muy difícil seguir los acuerdos si no están muy claros. Y sobre todo también pensando en las personas que no han podido asistir, que lo tengan ahí. Entonces escribir el acuerdo y luego... Tarea pendiente si queda, o sea, vale, pues hemos acordado hacer un pequeño grupo de trabajo para sacar esto adelante, vale, pues qué tareas tiene ese grupo y en qué tiempo lo va a hacer. Y luego la siguiente sería, ¿y quién realiza el seguimiento de esto? Siempre tiene que haber una persona asignada, que además, cuantas más tareas, más personas, y entonces todo el grupo estamos implicados. ¿Veis que es una manera como de incluir esto que hablábamos antes, lo que es nombrado antes sobre reuniones? Vero, Laia plantea en el chat una pregunta Ah, que genial. dice que eso lo envías això ho envies abans a totes les persones perquè ho omplin tot elles o tu omples la primera part i la resta de persones la segona? Claro, pues esto, gracias Laia por la pregunta. Esto depende del grupo. Yo las primeras veces que lo uso con el grupo, lo que les pido es que me pasen el orden del día, yo relleno un poco
y luego se lo devuelvo, en plan de, vale, no tengo claro si este punto lo queréis para informar, para debatir, para decidir, ¿no? Y luego, una vez que el grupo coge un poco de ritmo, ya es esto, el listado está, se cuelga en un espacio colaborativo, o sea, en un espacio donde todo el mundo lo tenga, y la gente va poniendo puntos del día. Y luego sí que tiene que haber una persona como la responsable o la que convoca la reunión de esto, de supervisar cuántos puntos hay, cuánto tiempo suman y ver cuánto tiempo necesitamos para esa reunión, ¿no? También sirve porque a veces cuando miras varias fichas de estas seguidas, ves que hay temas como que siempre salen, ¿no? Estos temas de, uy, llevamos 3 meses con este tema, y sale, se llega a un acuerdo, pero vuelve a salir. O sea, esto, tenerlo escrito da muchas pistas sobre procesos que ocurren en los grupos. Pero sí, yo lo que hago es, al principio, o sea, si ellos tienen una dinámica de funcionar que es otra, les digo que me pasen esa, la ajusto un poco a este modelo o a otro, y luego se la devuelvo un poco complementada para que ellos sigan rellenando. Y una vez que ya están habituados, la gente ya hace marcha sola, y sí tiene que haber una persona como supervisando el global, digamos, ¿no? ¿Esto responde a tu pregunta? Sí, moltes gràcies. Nada. Vale. Otra. Vale. ¿Alguien tiene...? Es el momento de las preguntas. Porque la siguiente pantalla que tengo es esta. ¿La veis? Entonces, si es el momento... O sea, yo quería dejar un pequeño tiempo o para hacer preguntas o algún concepto que nos hubiera... que quisierais preguntar algo. Voy a poner la primera para que veáis un poco recordatorio de todos los contenidos. ¿No? A ver, pero no. Dale, Laia. Bueno, no són tan preguntes, potser més dos comentaris. El primer és que moltes vegades hi ha alguns rols, no, que estan més associats al gènere, com per exemple els rols aquests més de cuidar el grup, de cohesionar, etc, que de vegades estan això, més associats a un gènere que a l'altre, i si, no sé, doncs, si en algunes maneres, a part de... O sigui, de vegades el problema potser és que no es veuen necessaris o el que sigui, i no sé, si coneixes més dinàmiques com la del barret, que m'ha agradat molt, doncs, que si les pots compartir. I després l'altra és també que de vegades costa deixar el rol per por a que ningú l'agafi, no? O sigui, com que de vegades tu tens un rol molt associat que no té ningú en el grup i això, que de vegades ens pensem com és que si jo un dia no faig això, doncs ningú ho farà, que és un pensament fals, però bueno, cada vegada t'impedeix canviar. Sí, dos grandes preguntas. Gracias. Pues mira, entro primero por la última que me has hecho, la del rol que nadie agarra. Lo digo porque es como más... Tengo una respuesta más concreta para esa, ¿no? Que es esto, el rol es necesario para el grupo. Entonces, se está pegando a la persona. Entonces, lo bueno es que la persona lo pueda soltar y entonces empezará... O sea, el grupo es un sistema, ¿vale? Y entonces, con que se mueva una parte del sistema, el grupo ya se tiene que ajustar, aunque no quiera, aunque haya resistencias, aunque le cueste. Entonces, yo lo que te diría es, si por ejemplo, eres tú esa persona, ¿no? O sea, voy a hablar de una experiencia mía. Yo, por ejemplo, tuve que hacer eso, entonces solté el rol. Entonces, claro, lo que ocurre es que el sistema te presiona para que vuelvas a coger ese rol, ¿no? Entonces hay esta cosa del silencio, todo el mundo te mira, hay bromitas de venga, Verónica, no sé qué, si ya no te cuesta, tal. Y es esto de... Entonces yo te diría, sostén la tensión, porque estamos haciendo algo por el grupo, entonces no lo voy a hacer. Y entonces hay estos silencios incómodos, o sea, pasan diferentes procesos en el que el grupo se está reajustando. Entonces lo primero que intenta hacer es presionar a la persona para que se vuelva a la dinámica anterior, ¿no? Pero si tú consigues mantener, ese rol tendrá que ser ocupado. Entonces, a lo mejor en esa reunión, pues a mí me pasó, por ejemplo, con tomar acta, ¿no? Pues empezamos, que nadie quiere. Y entonces empezó y nadie tomó acta. Claro. Luego eso a los meses degeneró en un pequeño caos, conflicto, ¿vale? Y entonces se decidió que ese rol era importante, que nadie lo quería coger
y que se iba a hacer por turnos, por orden alfabético y chimpán. Y entonces ayuda al grupo a tomar una decisión, a poner conciencia sobre la importancia de un rol que nadie le estaba dando, a que yo me pudiera despegar de mi rol. Entonces, esto en los sistemas, a veces hay que, con que una parte del sistema haga un movimiento, el grupo tiene que hacerlo. Entonces sería guay poner conciencia y que el grupo pudiera hacer estos movimientos juntas y con conciencia, y a veces tienen que ser así. Alguien pone conciencia así, a cachapurras, y entonces el resto tiene que ir detrás. Entonces es una pena porque cae mucho peso sobre una persona, pero esto es importante soltarlo. A veces también ocurre, por ejemplo, con grupos horizontales con el tema del liderazgo, ¿no? De nadie lo quiere coger y queda ese vacío. Y entonces es importante poner conciencia para ver cómo ocupamos el liderazgo de manera consciente y horizontal, o si no, lo ocuparán las personas que más fácil les sea. Y luego serán acusadas de ocupar un rol de poder. Pero es que ese rol tiene que ser ocupado. O decidimos cómo, o lo ocuparán las personas que más, en ese momento, más vivo lo sientan en el grupo. Entonces es como traer conciencia sobre el rol y decidir si lo quiero ocupar y por qué, y si no soltarlo. Y confiar en que alguien lo va a coger, porque ese rol tiene que ser ocupado. Alguien más se sentirá llamado. Eso en cuanto a la primera. Y en cuanto a la segunda del género, lo dejaba para después, porque esto, claro, es un temazo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo interseccional, lo transversal, las mujeres y el cuidado. Y entonces, en los grupos pasa esto, que como nosotras solemos cuidar en nuestros espacios de la vida, pues nos es muy fácil llevarlo a los grupos. Y nos es muy, muy difícil ocupar estos otros roles, ¿no? Y entonces, yo lo que estoy animando a las mujeres que estáis haciendo esto, que estamos haciendo esto en los grupos, es ocupar el liderazgo desde el cuidado. O sea, juntar liderazgo y cuidado. Porque a veces si soltamos cuidado, no nos sentimos a gusto. Entonces, si queremos soltar el cuidado, suéltalo y alguien lo cogerá. Y el grupo tendrá que poner conciencia sobre cómo nos estamos cuidando y qué queremos hacer. Pero también podemos usar el cuidado, que sabemos lo importante que es cuando tenemos conciencia, y entonces ocupar posiciones de liderazgo para traer el cuidado como algo colectivo, como algo que es necesario. ¿Sí? Es un poco, no sé si es complejo. Rosa también quería hablar. Rosa, si quieres, habla, y si no, volvemos sobre este... Espera, que no me Ahora sí. No, era por otro tema. Esperaba que acabaras y era para preguntarte una cosa. Vale, pero, pues dale, porque con este tema, sí, te parece bien ya, o sea, te sirve. Vale. A ver, la pregunta es, por ejemplo, para que sea un grupo, para crear un grupo cohesionado y que tenga un buen funcionamiento, ¿tú ves importante en las primeras sesiones definir los roles? ¿Dejar muy claros la definición de los roles? ¿O crees que es mejor que eso se vaya construyendo conforme va avanzando el grupo? Yo lo que siempre que se pueda invitar, por ejemplo, a ser consciente del rol y que luego los podemos cambiar, pero sería... Claro, yo ahí, o sea, lo que haría es como, lo que ayuda mucho a los grupos esto para generar cohesión es nombrar cuál es la estructura que queremos tener y cuáles son los roles. Y que las personas los vayan ocupando sabiendo que luego los vamos a soltar. Y a lo mejor sí que hay que definir, vale, cada uno que ocupe el rol ahora que se sienta más cómoda, y definir cada cuánto los vamos a rotar, cada cuánto. Hay estructuras que también ayudan a esto. Quiero decir, hay estructuras muy fijas que no nos permiten movilidad, y hay estructuras de organización y de gobernanza como la sociocracia, donde por definición todas las personas rotan por todos los espacios. Y esto se puede definir, o sea, es esto, hablar con el grupo de, vale, gente, ¿cuál es nuestra estructura? Esta o la que sea. ¿Y qué roles tienen que darse para que funcionemos estos? Vale, ¿y cómo? Ahora vamos a decidir cómo vamos a ocupar estos roles. Porque habrá gente que se posicionará rápido y luego podemos nombrar esto, ¿vale? Y es guay que podamos rotar. Porque además así nos conocemos más a nosotras mismas, porque empezamos a ocupar espacios que no solemos ocupar, y al conocernos más a nosotras mismas y nuestra propia diversidad, podemos acoger mucho más la diversidad en el grupo. O sea, dejamos de tener tanto enfrentamiento con la polarización, con la figura que solemos ver como el opuesto a nosotras. Entonces eso sería muy guay poderlo hacer. Nombrar los roles y decir, vale, ¿cómo queremos ocuparlos? Porque si no es esto, hay personas que se van al rol y luego ya de ahí no los sacas porque la gente identifica que es él. O sea, soy yo, no es el rol, soy yo.
No, es un rol y yo también lo puedo ocupar. Y tú puedes ocupar el que yo estoy ocupando. ¿Y con jóvenes? A ver, Con me jóvenes refiero, hay muchísimos juegos para esto con jóvenes. claro, yo por la parte en la que trabajo, entonces me refiero a, por ejemplo, creación de grupos jóvenes para que se puedan organizar. ¿Recomiendas eso? Sí, o sea, yo el ¿O más traer como... estructurado? No sé. Claro, lo que puedes hacer es, o sea, lo que puedes dibujar es como o sea, puedes explicar para los grupos, sobre todo al principio, y si no se conocen, es muy importante dar muchas pautas de claridad, porque eso ayuda a que el grupo se cohesione, sepa cómo funciona y se conozca, y una vez que ya es un grupo cohesionado, se puede abrir a cómo nos queremos organizar. Pero al principio, si entre ellas no se conocen, sí que haría esto de, vale, estas son las pautas, ¿no? Porque esto nos da a todos claridad. O sea, yo llego y tengo unas pautas claras de funcionamiento, una estructura y unos roles. Y cuando ya nos conocemos, entonces podemos empezar a jugar a cambiar roles. Y entonces hay muchas dinámicas de cambio de roles muy interesantes. Y con adolescentes las hay, esto con el teatro, ¿no? Con el teatro social de la presencia, todo esto. Están trabajando un montón con jóvenes con esto. También por lo que hablaba ya antes del género, ¿no? Cómo el género nos atrapa en algunos roles y cómo luego no lo puedo soltar, porque mi identidad va vinculada a este macrosistema y a este rol, y yo llevo mucho tiempo comportándome así, tengo este rol dentro del grupo, cambia ese rol en adolescentes cuando tu grupo de referencia es el grupo de iguales. Y yo no tengo construida mi identidad del todo. Entonces esto es muy complejo, pero es súper potente para ayudarles a salir de esto, ¿no? De no atraparse en el rol. Sí, pero la estructura al principio clara les va a ayudar. No sé si había más preguntas, lo digo porque son y 58. Si alguien quiere hacer una última pregunta, por ser respetuosa con el tiempo y acabar on time. Vale. Bueno, si no, os invito a que abráis todas las personas el micro a la vez para que nos podamos despedir. Un momento nada más. Ahí en el chat os acabo de dejar el enlace al formulario de evaluación de la sesión. Y os agradezco que lo rellenéis porque, bueno, nos ayuda mucho a ir puliendo esta nueva forma de tratar, de compartir el conocimiento y a mejorarlo de cara al futuro. Os lo agradezco. Sí, nos ayuda un montón las evaluaciones porque estamos aquí como en prueba con estas microformaciones. Gracias, Salva, no me acordaba. Y mañana, hoy o mañana os enviaremos también un mail, como ha sido en otras ocasiones, con este enlace de evaluación, pero a veces lo hemos puesto aquí porque a veces es más fácil, según acaba la sesión, rellenarlo, que estamos como más conectadas a la sesión. Así que... Aquí tenéis otro enlace para la matrícula del siguiente grupo de microformaciones, por si os puede interesar. Pues bueno, ahí lo tenéis. Sí, está la info al principio también. Gracias, Salva. Vale, pues yo deciros que muchísimas gracias por este ratito, que espero que os haya servido, aunque ha sido así rápido, y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti. Chao. Chao. Hasta luego, adiós. Hasta el próximo martes. Adiós.